Siempre pensé que mi vida iba a ser más o menos sencilla. Ya sabes, escuela, universidad, trabajo, familia, el típico plan que te venden desde que tienes edad para entender que mañana hay que madrugar. Nada fuera de lo común. Soy Tomás, tengo 28 años, y si hay algo que aprendí en carne propia, es que las puñaladas que más duelen no vienen de enemigos. Vienen de los que un día te abrazaron fuerte. Por favor, si no es mucho problema, suscríbete a mi canal y dale, me gusta. Intento complaceros y hacer las historias aún más interesantes. Gracias. Mi familia era como muchas otras, imperfecta, ruidosa, pero con su encanto. Mis padres, trabajadores hasta el hueso, mi hermana menor, Sofía, 5 años más joven que yo, era la joya de la casa. Inteligente, simpática, la que todos querían ver brillar. Yo no le tenía envidia, al contrario, siempre quise verla llegar lejos. Aunque claro, uno no espera que la persona que querés ver volar un día te pise la cabeza para impulsarse. Yo tenía 23 años cuando todo comenzó a torcerse. Trabajaba en una pequeña empresa de diseño gráfico y vivía en un estudio alquilado en el centro. No me quejaba, comía caliente, dormía tranquilo y llamaba a mis padres todos los domingos. Cada tanto iba a visitarlos. Me gustaba volver a casa. No porque extrañara tanto, sino porque me hacía sentir que aún tenía un lugar en el mundo. Sofía tenía 18 y acababa de entrar a la universidad. Había decidido estudiar psicología, y todo el mundo estaba encantado con la idea. Tiene vocación, decían mis padres con orgullo. Yo no decía nada, pero no por falta de cariño, sino porque sabía que todo lo que dijera sonaría menos entusiasta que lo que ellos esperaban. Y eso, en mi familia, se interpretaba como apatía o envidia. Así que callaba. Es algo que uno aprende a hacer para sobrevivir en ciertos ambientes. Una tarde de febrero, me llamaron mis padres. Me pidieron que fuera a casa porque querían hablar conmigo. Lo dijeron con ese tono grave que solo usan cuando el asunto es serio. Pensé que alguien estaba enfermo o que había pasado algo grave. Jamás imaginé lo que venía. Cuando llegué, el ambiente era raro. Mamá no me saludó como siempre, y papá ni me miró. Sofía estaba sentada en el sillón, seria, con una carpeta sobre las piernas. Pensé que estaban por darme alguna noticia familiar complicada. Pero no. Me acusaron de haberle robado dinero a Sofía. Sí. Así, sin anestesia. Según ella, durante mi última visita, se habían perdido $2,000 que tenía guardados para su computadora y material de estudio. Dijo que solo yo había tenido acceso a su habitación y que había encontrado pruebas en mi mochila, una pulsera suya que, según ella, usaba como marcador dentro de una libreta que dejé olvidada. Yo me reí. No por burla, sino por incredulidad. ¿Una pulsera en una libreta? ¿Eso era toda la evidencia? Traté de explicarme. Les dije que jamás tocaría su dinero, que ni siquiera sabía que guardaba esa cantidad. Pero nada sirvió. Mis padres me miraban como si no me conocieran. Me dijeron que estaban decepcionados y que era mejor que no volviera por un tiempo. Ese fue el primer golpe. Recuerdo salir de esa casa sintiéndome como un criminal. No por culpa, sino por el peso del juicio sin defensa. Me subí al tren con el estómago revuelto y las palabras de mi madre resonando en la cabeza. No te vamos a denunciar, pero no podemos seguir confiando en vos. Eso dolió más que una denuncia. Los días siguientes fueron raros. Silencio. Ni una llamada. Ni un mensaje. Intenté comunicarme, pero todo fue en vano. Dejé de insistir. ¿La verdad? No tenía idea de por qué Sofía haría algo así. Pensé que tal vez estaba confundida. O que alguien le había robado y no quería admitirlo. Me aferré a la idea de que, con el tiempo, se darían cuenta del error. Pero no. Pasaron semanas, luego meses, y todo empeoró. Un día, me llegó una carta del abogado de la familia. Mis padres habían decidido cambiar el testamento. Me excluían por razones éticas y familiares. Me dejaron claro que no esperara nada en el futuro. Que a partir de ese momento, estaba por mi cuenta. Y así fue como me convertí en un paria familiar, no por haber hecho algo malo,
sino porque alguien supo mover las piezas correctas. Alguien a quien yo había querido. Alguien que creí incapaz de traicionarme. Pero lo peor no fue la traición. Lo peor fue el silencio. Nadie me preguntó mi versión. Nadie quiso saber qué pensaba. Me dieron por culpable y cerraron la puerta. Lo que no sabían es que ese mismo día, en ese mismo tren en el que volví cabizbajo, algo dentro de mí también cambió. No fue rabia. Fue claridad. La clase de claridad que aparece cuando uno entiende, de golpe, que está completamente solo. Y fue esa soledad, esa condena injusta, la que me dio la fuerza para empezar de nuevo. Pero antes de hablar de mi ascenso, hay algo que descubrí poco tiempo después, algo que Sofía nunca pensó que saldría a la luz. Y ahí, amigos, empieza de verdad esta historia. Después del silencio familiar, vino el vacío. Y luego, la calma. Esa calma rara que solo sienten los que ya no tienen nada que perder. Pasé los primeros meses como un fantasma en piloto automático, trabajo, casa, trabajo, casa. No salía. No hablaba con nadie más de lo necesario. Pero, a diferencia de lo que muchos creerían, no estaba deprimido. Estaba atento. Verás, cuando te acusan de algo que no hiciste y todo el mundo lo cree, lo lógico sería explotar. Gritar. Luchar por limpiar tu nombre. Yo no. Yo observé. Aprendí. Y sobre todo, empecé a entender qué tan frágiles pueden ser las relaciones cuando están construidas sobre idealizaciones. Pero la historia no se quedó ahí. Poco a poco, pequeños detalles empezaron a revelarse. Todo comenzó con un mensaje. Una noche, después del trabajo, revisando mi correo, encontré uno sin asunto, de un remitente desconocido. El mensaje decía: ella lo planeó. No fue un robo. Revisa su cuenta de ahorros, busca los movimientos de febrero. No tenía firma. Solo eso. Me quedé mirándolo unos segundos. Mi primera reacción fue pensar que era una broma pesada. Pero algo en el tono, en la precisión, me hizo dudar. Así que hice lo que cualquier hermano desesperado por respuestas haría, empecé a investigar. Sabía que Sofía usaba la misma entidad bancaria que yo, y aunque no podía acceder directamente a sus movimientos, recordé que mi madre solía confiarme algunos trámites online cuando estaban de vacaciones. Años atrás, había guardado los accesos en un cuaderno viejo de contraseñas. Contra todo pronóstico, el cuaderno todavía estaba en una caja con mis cosas de la universidad. Lo abrí. Y ahí estaba, el usuario y una clave que probablemente ya no servía, pero valía la pena intentar. Y funcionó. Sí, ya sé lo que estás pensando, que es ilegal, que no debí hacerlo. Y tenés razón. Pero cuando te despojan de tu historia y te clavan la etiqueta de ladrón, la moral se acomoda a la urgencia. Entré. Revisé los movimientos de febrero. Y ahí estaba. El 3 de febrero, exactamente un día antes de mi última visita, Sofía transfirió los $2,000 a otra cuenta. ¿El destino? Una cuenta conjunta a nombre de Sofía S. y Martín R. Martín. Su exnovio. Un tipo del que mis padres nunca aprobaron y que, curiosamente, había vuelto a aparecer en su vida por esas fechas. Me quedé helado. No solo no faltaba dinero. Lo había movido ella misma. Lo usó. Y después me culpó. Tuve que respirar hondo. Cerré la laptop. Me serví un whisky que tenía guardado para Navidades. Y me senté en el suelo. No lloré. No maldije. Solo entendí algo que hasta ese momento no quería aceptar: ella me usó como escudo. Como distracción. Porque sabía que si decía Tomás lo tomó, nadie lo cuestionaría. Y tenía razón. No lo cuestionaron. Esa noche dormí poco, pero con una claridad que no había sentido en meses. No iba a vengarme. No iba a buscar justicia. No iba a mendigar explicaciones. Lo único que iba a hacer era lo que mejor sabía hacer desde niño: seguir adelante. Pero esta vez, con un plan. Primero, me mudé. Cambié de ciudad. Busqué un nuevo empleo,
en una empresa más pequeña pero con oportunidades de crecimiento. Me enfoqué en aprender, crecer, y construir algo que nadie pudiera quitarme. Me obsesioné un poco, sí. Pero esa obsesión me salvó. En menos de 2 años, logré ascender 2 veces. Me ofrecieron una participación en el negocio. Empecé a tener un sueldo que me permitía ahorrar, viajar, y, lo más importante, dormir tranquilo. Incluso me atreví a salir con alguien. Fue una relación breve, pero me ayudó a volver a confiar un poco en las personas. Todo parecía ir encajando, hasta que un día, 4 años después de aquella acusación, recibí una llamada que me devolvió al pasado en un segundo. Era mi madre. Después de 4 años de silencio absoluto, me llamó llorando. Me dijo que estaban mal. Que papá había tenido que cerrar el taller, que Sofía estaba desempleada, y que necesitaban ayuda urgente. No te pedimos que nos perdones, hijo, solo que nos ayudes. Tu hermana está sufriendo. Está arrepentida. Arrepentida. Esa palabra me hizo reír. De verdad. Me reí en su cara por teléfono. Le pregunté si recordaba el motivo por el que no hablábamos desde hacía años. Se hizo la confundida. Dijo que no era el momento de hablar del pasado. Que la familia está por encima de los errores. No le grité. No la insulté. Solo le dije, llamaron al número equivocado. El Tomás que ustedes conocían se murió el día que lo expulsaron sin juicio. Y colgué. Pensé que ahí terminaba todo. Pero no. Porque 2 semanas después, recibí una visita inesperada. Era Sofía. En la puerta de mi departamento. Con los ojos rojos y una carpeta en la mano. Necesito hablar contigo, me dijo. Y fue ahí donde empezó el verdadero ajuste de cuentas. La miré en la puerta como si estuviera viendo a un fantasma. En cierto modo, lo era. Porque esa chica que me había acusado y enterrado socialmente con una mentira no era la misma que ahora estaba, parada frente a mí, pidiéndome entrar. ¿Sofía? O mi hermana, si todavía merecía ese título. Había envejecido. No físicamente, seguía teniendo el rostro suave, la misma voz pausada, pero sus ojos habían cambiado. Ahora eran ojos de alguien que había perdido más de lo que estaba dispuesta a admitir. La dejé pasar. No por amabilidad, sino porque no quería armar un escándalo en el pasillo. Se sentó en mi sofá como si no hubieran pasado 5 años. Como si no me hubiera convertido en el chivo expiatorio de su desmadre emocional. Gracias por abrirme, dijo en voz baja, sosteniendo la carpeta como si fuera un escudo. No contesté. Me senté enfrente, brazos cruzados, esperando. Quería ver hasta dónde llegaba la actuación. No sé ni por dónde empezar. Probá por me equivoqué, a ver qué tal suena, le solté. Me miró, y por un segundo, vi algo parecido a vergüenza. O tal vez solo era cansancio. Lo que te hice estuvo mal. No fue un error, Sofía. Fue un plan. Planeado, ejecutado, y convenientemente olvidado cuando te vino bien. Ella tragó saliva. No lo negó. Lo cual, te juro, fue más chocante que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Sí, admitió al fin. Lo hice a propósito. Martín necesitaba el dinero, y yo tenía miedo. Papá y mamá nunca lo aceptaron. Pensé que si sabían que lo estaba ayudando, me iban a sacar de la casa. Estaba desesperada. Así que preferiste arruinarme la vida a tener una conversación incómoda con nuestros padres. ¡Qué valiente! Lo sé, dijo, bajando la mirada. Me odio por eso. Pero no vine por mí. Me reí. Claro que sí. Si las cosas estuvieran bien, no me estarías tocando la puerta. ¿Qué querés? ¿Dinero? ¿Un abrazo? ¿Un capítulo emotivo de reencuentro? Abrió la carpeta. Dentro había papeles, informes médicos, una carta firmada a mano, y algo que parecía un certificado. Tengo leucemia. Ah. Ahí estaba el giro. Me tomó unos segundos reaccionar. No porque no me lo creyera, sino porque el cinismo ya se me había vuelto una segunda piel. ¿Y?
Se quedó en silencio. Tal vez esperaba lágrimas. Tal vez pensó que ese dato sería suficiente para borrar el historial. Los tratamientos son caros. Mis seguros no cubren todo. Mamá y papá están vendiendo lo que pueden, pero no alcanza. ¿Y pensaron que el idiota útil al que tiraron por la borda 5 años atrás iba a salir al rescate? ¡Qué tiernos! No vine a suplicar. Solo quería decirte la verdad. Toda. ¿Y qué verdad es esa? Respiró hondo. Se preparó. Y dijo. Papá sí sabía que eras inocente. Pero no dijo nada. Me lo confesó hace unos meses. Había revisado la cuenta también. Vio la transferencia. Pero mamá le pidió que no dijera nada. Dijo que no quería más conflictos. Me quedé en silencio. Ese fue el momento en que el cuchillo, ya clavado, se giró. Así que no solo me acusaron. Me abandonaron sabiendo que era mentira. Sí. ¿Y todo para qué? ¿Para que no se molestara la niña bonita? No. Bueno, sí. Al principio. Pero después fue orgullo. Nadie quería admitir que se habían equivocado tanto. Orgullo. La palabra más absurda y más exacta al mismo tiempo. No hablé más. Me levanté, fui a la cocina, y serví 2 vasos de agua. Cuando volví, ella no había movido un músculo. Le ofrecí uno, lo tomó con manos temblorosas. Mira, le dije. No soy un santo. Pero tampoco soy un idiota. Si te ayudo, no es porque te lo merezcas. Es por algo mucho más básico, porque yo no soy ustedes. Levantó la vista, sorprendida. ¿Vas a ayudarme? No. Voy a ayudarte a no morirte. Lo cual no es lo mismo que perdonarte. Y ni se te ocurra pensar que esto es el inicio de una reconciliación. Si mis padres quieren hablar, que me llamen y empiecen por disculparse con nombre y apellido. Y no, no quiero cenas familiares ni abrazos forzados. Está bien. Lo que sea que puedas darme, gracias. No lo hago por vos. Lo hago por mí. Porque voy a dormir mejor sabiendo que no dejé morir a alguien pudiendo evitarlo. Incluso si esa persona fue capaz de apuñalarme por la espalda. Tomó los papeles y me los dejó para revisar. Me pidió que pensara qué podía hacer. Luego se fue. No lloró. No pidió más. Me dejó ahí, con la carpeta y un torbellino en la cabeza. Esa noche no dormí. Porque lo peor no era la enfermedad. Lo peor era darme cuenta de que mi familia no se había roto el día que me acusaron. No, mi familia nunca había estado entera. Pasaron 3 días antes de que abriera esa carpeta de nuevo. La dejé en la mesa del comedor, mirándola de reojo como si fuera una granada con el seguro flojo. Me tomé mi tiempo. No por desinterés, sino porque sabía que, una vez la abriera, no iba a poder volver atrás. Y así fue. Los informes eran reales. Tenía leucemia. Tratamiento intensivo. Costos altísimos. Los seguros cubrían apenas un porcentaje, y el resto, bueno, el resto era lo que me tocaba decidir. Podía ayudar. Tenía el dinero. Lo había ganado con sudor, con noches sin dormir, con años de silencio y trabajo duro. Cada centavo representaba una parte de mí que nadie me regaló. Pero ahí estaba yo, frente a la disyuntiva más incómoda del mundo, ser mejor persona que ellos, o igualarme. La verdad, no tardé tanto en decidirlo. Lo que me costó más fue elegir las palabras. Llamé a Sofía. Le pedí que viniera. Cuando llegó, parecía más demacrada que antes. No físicamente, sino en actitud. Como si supiera que esa sería una conversación sin vuelta. Le serví un café. Nos sentamos. Sin rodeos. Voy a pagar el tratamiento inicial, le dije. Solo el primero. Lo necesario para estabilizarte. Abrió los ojos sorprendida. De verdad, gracias. No me des las gracias. Escucha primero. Esto viene con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, quiero que les digas a mamá y papá lo que hiciste.
La verdad. Toda. Que lo digas en voz alta y sin vueltas. Lo haré. Segundo, quiero que vos misma firmes un documento legal donde declarás lo ocurrido, la acusación falsa, el dinero, el motivo. Quiero tenerlo registrado, por si algún día alguno de ustedes vuelve a intentar ensuciarme. ¿Titubeó? Pero al final, asintió. Está bien. Me lo merezco. Y tercero, no me vuelvas a buscar después de esto. No hay reconciliación. No hay nuevo comienzo. Esto es un cierre. Te ayudo porque puedo y porque elegí hacerlo. Pero no más. Y ahí, finalmente, se quebró. Lloró. No con esa lágrima decorativa de película, no. Lloró de verdad. Nariz roja, manos temblorosas, la voz rota en pedazos. Perdóname, susurró. No respondí. No porque no la escuchara, sino porque ya no tenía sentido. Era como pedirle perdón a un árbol después de talarlo. El daño estaba hecho. Y aunque el árbol siga en pie, nunca vuelve a ser el mismo. La ayudé con el papeleo. Firmamos lo que teníamos que firmar. Le transferí el dinero directamente al hospital. Todo legal, todo limpio. Una semana después, mamá me llamó. No contesté. Después, papá. Tampoco. La única persona con la que hablé fue un abogado, para enviarles una carta a los dos con una copia del documento firmado por Sofía. Con una nota que decía: nunca más. Y eso fue todo. Hasta que un mes después, una mañana cualquiera, abrí el buzón y encontré una carta manuscrita. Era de mi madre. Decía: nos equivocamos. Lo sabemos. Pero nunca pensamos que te ibas a volver tan frío. Te convertiste en alguien que ya no reconocemos. ¿Es eso lo que querías? ¿Que sintamos lo mismo que tú sentiste? La leí una vez. Luego otra. Y me reí. No de alegría. De ironía. Porque no quería que sintieran lo que yo sentí. Quería que entendieran que uno no puede patear a alguien fuera del círculo familiar y luego pretender que vuelva, como si nada. Y si eso me hacía frío, entonces sí. Me volví frío. Pero no fue por gusto. Fue por defensa. Porque cuando uno aprende a sobrevivir con el corazón en carne viva, lo mínimo que puede hacer es no dejar que le vuelvan a clavar las uñas. Pasaron los meses. Sofía siguió con su tratamiento. No volví a verla. No pregunté por ella. Solo recibí confirmación por parte del hospital de que el pago había sido usado para lo acordado. Mamá siguió mandando cartas. Algunas llenas de reproches pasivo-agresivos. Otras disfrazadas de nostalgia, como si con recordar los buenos tiempos bastara para enterrar la mierda del presente. Nunca contesté. Papá, fiel a su estilo, no escribió ni una sola línea. Silencio total. Ni siquiera para defenderse. Supongo que, en el fondo, sabía que no había defensa posible. Él lo supo todo desde el principio. Y cayó. Mientras tanto, mi vida siguió. Y no solo siguió, despegó. El negocio en el que había invertido empezó a crecer a una velocidad inesperada. Pasé de empleado a socio en menos de 3 años. Abrimos una nueva sucursal. Me convertí en uno de los rostros visibles del emprendimiento. Me entrevistaron en un par de medios locales. Aparecí incluso en una nota titulada Historias de Resiliencia. Ironías de la vida, ¿no? Una vez me acusaron de ladrón. Y ahora me usaban como ejemplo de integridad profesional. A veces, el universo tiene un sentido del humor retorcido, pero efectivo. Un día, estaba en un evento de networking, con copa de vino en mano, cuando alguien se me acercó. Era un tipo mayor, traje gris, mirada curiosa. ¿Tomás ese? Preguntó. El mismo, respondí, sin saber si venía una propuesta o una crítica. Mi hija fue compañera de tu hermana en la universidad. Me contó algo de tu historia, y lo que hiciste por ella. Sí. Muy pocos en tu lugar habrían hecho algo así. Felicitaciones. Ella está viva gracias a vos. Me quedé en silencio un momento. Sonreí con un gesto breve.
No lo hice por ella. Lo hice por mí. Eso lo hace aún más admirable. Y se fue. Me quedé mirándolo alejarse. Pensando en esa frase, ella está viva gracias a vos. No. Ella está viva gracias a que yo decidí no convertirme en lo que ellos creían que era. Y eso me convirtió en alguien más fuerte de lo que ellos imaginaron. Pasaron los años. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer sentada en una banca, con un pañuelo en la cabeza. Era Sofía. Estaba con una nena pequeña. Su hija, supuse. Me vio. Me saludó con una sonrisa triste. Yo asentí con la cabeza y seguí caminando. No por rencor. No por desprecio. Simplemente porque ya no había nada que decir. Y eso fue todo. Esa fue la lección final, no todo necesita un cierre cinematográfico. A veces el perdón no viene con lágrimas, ni con abrazos. A veces, simplemente, uno sigue su camino. Con dignidad. Con memoria. Y, sobre todo, con límites. No soy un héroe. No soy una víctima. Solo soy un tipo que aprendió, por las malas, que hay traiciones que no se curan con el tiempo. Se superan. Y eso es más que suficiente.